j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? 12:01 del mediodía y comienza este tutorial para momentos difíciles. La joie de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Comienza esta agenda informativa, comienza este resumen de noticias que a vos y a nosotros nos termina importando. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma... Estás por la M1450, nos estás viendo por YouTube, @CX46, y te vamos a acompañar hasta la 1, como cada martes. C'est trop pour moi, moi je mange avec les mains, et je suis comme ça, je parle fort et je suis France. Sí, empieza las posibles repercusiones sobre la rescisión del contrato de Cardama. Oposición dice y alude que la dirección directa es terminar todo lo que empezó el gobierno anterior. Veremos qué pasó, hacia dónde va esa discusión y mientras tanto pensaremos juntos. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Ahora sí, comenzando esta agenda informativa, te comentábamos que en un principio, el pasado viernes, empezó ese comunicado, mejor dicho, se dio ese comunicado en esa conferencia de prensa encabezada por el presidente Orsi y a su lado el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y la ministra de Defensa, Sandra Lasso, sobre la recesión, sobre el comunicado de que el gobierno había rescindido el contrato con Cardama. Bien, ahí se empezaron a hacer ciertas especulaciones o ciertas posibilidades de por qué esto había pasado, de por qué el gobierno había tomado esta medida. Empezaron las polémicas por parte de la oposición diciendo, como bien te lo vamos a ir comentando en el correr de esta noticia, que la dirección directa que tenía pareciera el oficialismo era terminar con toda posible política que había comenzado el gobierno anterior. Y la noticia daba desarrollo de la siguiente manera: decía que el pasado 13 de febrero el gobierno de la República Oriental del Uruguay rescindió el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de 2 buques patrulleros, las famosas OPB, destinados a la Armada Nacional, luego de constatar incumplimientos contractuales graves y anomalías en las garantías presentadas por dicha empresa. Esto viene de larga data, desde que el gobierno en principio empezó a verificar ciertos documentos que no se estaban cumpliendo, y a raíz de eso empezaron distintas polémicas en proporción a lo que se había hecho bien por parte del gobierno anterior y qué medidas o circunstancias o consecuencias, mejor dicho, le iba a pasar a Uruguay, o le iba a tener como final haber firmado este contrato con el astillero Cardama. La decisión fue comunicada oficialmente tras un consejo de ministros realizado en la torre ejecutiva y anunciada por el propio presidente Yamandu Orsi, quien explicó que el Estado no podía sostener un acuerdo que carecía de garantías necesarias para proteger los recursos públicos. Uno de los principales motivos que se manejaban a la rescisión del contrato fue el siguiente: el Ejecutivo informó que la rescisión se basa en 2 motivos principales: garantías falsas o inexistentes. El contrato exigía una garantía de fiel cumplimiento, pero el gobierno verificó que no existía o era irregular, lo que representó un incumplimiento grave por parte del astillero Cardama. Irregularidades en la garantía de reembolso. También se detectó que la garantía que fue presentada no cumplía con lo estipulado, ya que se trataba de un documento sin respaldo
financiero requerido. En su momento se acuerdan que había aquella polémica por la garantía, que ni el propio banco de acá lo quiso sostener esa garantía, que nadie se animaba a eso. El propio Jorge Díaz volvió, el prosecretario de la presidencia volvió a explicar y a dejar marcado que nadie se había animado en conferencia de prensa el viernes, que nadie se había animado a respaldar de alguna manera ese proyecto de Cardama. Y uno de los datos también que soslayaba y simplificaba y se dejaba claro que casi era imposible contratar o realizar esos buques con el presupuesto que fue por los que se pagaron. Y es un dato también a tener en cuenta. Ante estos hechos, el Poder Ejecutivo, como te veníamos contando, determinó que el contrato no podía permanecer y resolvió su recesión definitiva. Por lo siguiente, había como 2 o 3 artículos que me parecieron buenos comentártelos, que es el artículo 70 del TOCAF y el artículo 33. ¿Qué dice el artículo 70 del TOCAF? Dice lo siguiente: da la facultad a la administración pública a rescindir unilateralmente un contrato cuando existe un incumplimiento grave del contratista, notificándolo por escrito. Además, establece que ante el incumplimiento, la administración pública puede ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, esa famosa garantía que entró en polémica y que no se adaptaba a lo que era pedido, y exigir la responsabilidad por daños y prejuicios, medidas que el propio presidente Orsi en conferencia de prensa el viernes dijo que el Estado uruguayo las iba a poner, las iba a presentar y aplicar sanciones previstas. Este era el artículo 70 del TOCAF. Este artículo, que eran como 2 artículos principales que se basaba esta decisión del gobierno de rescindir. A posteriori, el artículo 33 del TOCAF dice lo siguiente: fija la obligación de usar procedimientos competitivos para contratar en el Estado, pero a su vez autoriza una serie de excepciones y procedimientos simplificados según el monto y la circunstancia, buscando flexibilizar la contratación cuando así lo amerite en la administración pública. Son artículos que básicamente la discusión, tanto el 33 como el 70 del TOCAF, se basaron para de alguna manera justificar esta recesión del contrato, por más que por parte de la oposición dice que son acciones políticas. La siguiente noticia se titulaba, o el desarrollo de la noticia decía: la decisión del gobierno se fundamentaba y se apoyaba en normas centrales del texto ordenado de contabilidad y administración financiera, estos 2 artículos que te comenté, el 70 y el 33, que regula las contrataciones públicas en el Uruguay. El artículo, en primer lugar, el caso se vincula con el artículo 70 del TOCAF, que establece que toda empresa adjudicataria debe presentar garantías válidas, especialmente la garantía de fiel cumplimiento, destinada a asegurar al contratista que cumpla con lo acordado. Según el Ejecutivo, Cardama no había presentado una garantía legalmente válida, dejando al Estado sin respaldos ante eventual prejuicios económicos. Por otra parte, la relevancia del artículo 33 regula que los procedimientos por los cuales el Estado puede contratar bienes y servicios determinados determina la modalidad de licitación pública abreviada o excepciones previstas. En ese contexto, el caso de Cardama abre interrogantes sobre el proceso de adjudicación y si se le ajustó plenamente a lo establecido por la norma vigente. Acá se abre una polémica, entre comillas, si es que se adjudicó legalmente esa licitación a Cardama y si no hubieron intereses puestos en medio. De otra forma, la recesión no solo corresponde a un incumplimiento empresarial, sino también a la necesidad de proteger la legalidad y seguridad financiera del Estado uruguayo. 3 datos principales. Cuando fueron el viernes a la conferencia de prensa, el presidente mismo marcó la necesidad de proteger de alguna manera el patrimonio uruguayo, que fue algo que en su momento ya lo venía planteando y lo dejó bien marcado, que esta recesión también apuntaba a eso. Las acciones que va a tomar el gobierno, o las que va a adoptar, mejor dicho, por medio del Ejecutivo, anunció 4 medidas. Una
La primera medida, acciones legales por daños y prejuicios contra Cardama. El propio presidente Yamandu Orsi, en la conferencia de prensa del viernes, aludió a esto. Recuperar los recursos económicos transferidos. Uno de los periodistas, déjenme acordarme bien, creo que era Daniel de León, creo que era, si me equivoco, perdón, de Canal 12, le preguntaba cómo el Estado iba a recuperar estos bienes económicos. Si lo iba a recuperar con lo que ya se está construido con el astillero, o de plata, o mediante el dinero. Y ahí el propio presidente Yamandu Orsi aludió y dijo que todavía no tenían una decisión clara cómo se iba a recuperar eso, pero que los recursos económicos transferidos se deberían de recuperar. Otra de las medidas que también es determinar responsabilidades institucionales individuales. ¿Qué quiere decir con esto? De alguna manera una comisión parlamentaria, se podría decir, o una comisión investigadora, mejor dicho, que tratará de investigar y de poner a punto qué personajes, qué personas políticas o qué funcionarios, si tuvieron alguna culpabilidad o no en el proceso de licitación, si fue transparente, si el proceso se obvió algún tema o no. Eso será por parte del Ejecutivo. Por parte del Parlamento también me imagino que se llevará alguna acción para tratar de esclarecer por qué esto pasó así. Porque es un contrato, básicamente, que era un contrato como firmar una hoja en blanco. Porque uno se pone con el diario del lunes a ver que esa garantía de fiel cumplimiento no estaba. Se pone a leer también que son dos de las garantías esenciales que para que este contrato se mantuviera eran la garantía de reembolso y la garantía de fiel cumplimiento. Esas eran dos garantías principales y fundamentales para que este contrato se sosteniera. A consiguiente, no estaban claras, como también la famosa póliza esa que se planteaba, que no cumplía con el contrato. ¿Cómo esto se pudo llevar a cabo? ¿Qué agentes participaron de esto? Teníamos al propio exministro Castandenbart, el senador del Partido Nacional, que hizo una alusión y le dijo al propio Manini Ríos que no se olvidara que él también participó de la redacción del contrato. Acá ya se está empezando a ver pujas políticas y quiénes o no podrían tener o no la propia responsabilidad, obviando de alguna manera, que ya muchos lo han dicho, qué rol jugó el exministro Javier García, a tener en cuenta. Otro de los temas también es que el acuerdo que fue firmado en diciembre del 2023 durante la administración anterior para la construcción de las famosas 2 OPB fue aproximadamente por 92 millones de dólares. El Estado ya le habría transferido a cerca de 30 millones antes del proceso de recesión. Por parte de los sectores políticos, el sector de la oposición, especialmente el Partido Nacional, criticaron la recesión como perjudicial e irresponsable. Desde el gobierno, el prosecretario Jorge Díaz defendió la rescisión técnica y contractual, y desde España el propio Cardama cuestionó el procedimiento y anunció que evaluará acciones legales. El propio Cardama vio una nota en Montevideo Portal que aludía que no se iba a dejar intimidar por nadie, o algo ahí parafraseándolo. Del lado del sector, el propio senador Javier García, ex ministro de Defensa, posteó el viernes, a posteriori de la conferencia de prensa que el propio presidente Yamandu Orsi había hecho comunicando la recesión del contrato Cardama, y dijo lo siguiente: ante el anuncio del gobierno de hoy, la decisión de la recesión estaba tomada desde el inicio y es por una sola razón: política. El objetivo es destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou. Lo intentaron con el puerto utilizando la justicia y perdieron. Ahora las patrulleras, también el proyector nocturno y el saneamiento para el interior. El único objetivo es destruir. Lo político por encima de lo jurídico nuevamente, no tiene rumbo, tiene ánimo de romper, no hay agenda positiva, solo negativa. Esta decisión política, confesada por la ministra ayer, nos deja sin patrulleras oceánicas, va a costarnos carísimo por la demanda internacional y vendrá y afectará la credibilidad jurídica del país. Empujaron al presidente a una maniobra política,
que daña el país. Esto aludía el propio senador y ex ministro de Defensa Javier García en la red social X, es Twitter, aludiendo que esta medida ya tenía un carácter más político partidario, una decisión política de rescindir, dejando lo jurídico por de lado. Por parte del Partido Nacional hizo una declaración de la recesión frente al contrato de Cardama y la declaración decía lo siguiente: el Partido Nacional rechaza enfáticamente la decisión anunciada por el gobierno de rescindir el contrato hacia la concreación de patrulleras oceánicas, que responde a un objetivo político que tiene el Frente Amplio desde su asunción sin mirarnos el interés nacional, que pretende destruir el legado del gobierno de la coalición republicana y Luis Lacalle Pou. Esta decisión política se desconoce un procedimiento ajustado al derecho y cuyo avance está a la vista. Es una decisión absolutamente irresponsable que privará al país de un instrumento de la Armada Nacional que aguarda desde hace 20 años y que el Frente Amplio no supo resolver en 15 años de gobierno. Advertimos con preocupación que esta decisión puede producir graves consecuencias para nuestro país por el riesgo de una demanda multimillonaria y el daño a nuestra credibilidad jurídica, privándonos de estas patrulleras imprescindibles para el resguardo de nuestra soberanía marítima. Reiteramos el más amplio respaldo a la gestión del ministro de Defensa durante nuestro gobierno y lamentamos como uruguayos esta penosa decisión de fines exclusivamente políticos. Esta era la declaración que hacía el propio Partido Nacional a posteriori de la recesión, de que se conociera que el gobierno rescindía el contrato a Cardama. Y acá se abren varias, no sé si entradas, a mí me gustaría decir varios comentarios, que es, por un lado, no podemos dejar de lado y de argumentar que el contrato era bastante raro como mínimo. Cuando uno se pone a analizar toda la información que debería de tener y que no la tiene, uno puede llegar a decir, bueno, ¿cómo es que se llegó a firmar esto? Y ahora con el diario del lunes, viendo las propias polémicas que tienen, que se comunica tanto del sector, los blancos que salen a hacer este comunicado frente a la recesión del contrato, y uno tendería a esperar que iba a ser como obvio que si tenía todas esas cosas que no fueron cumplidas, y que no cumplían las condiciones necesarias para que un contrato o una licitación se firmara de manera correcta, se cayera. Porque era un contrato sobre todo que iba a pasar más de un gobierno, no iba a quedarse solo en una gestión. Entonces, por un lado, llama la atención, y por el otro, no, por el hecho de que esto así no se iba a sostener mucho tiempo. Por el otro lado, los integrantes del Partido Nacional plantea la creación de una comisión investigadora con el objetivo de indagar los posibles motivos por el cual el oficialismo rescindió la compra de las patrullas oceánicas. Se volvió a poner el foco en este tema y a través del Partido Nacional, a través del senador Martín Lema, afirmó que la comisión investigadora buscará desentrañar los verdaderos motivos que los llevaron al gobierno a cancelar la compra, determinar si existió un boicot político a la adquisición de las patrulleras desde el inicio y establecer responsabilidades políticas, jurídicas sobre las decisiones tomadas por parte del Poder Ejecutivo. Lema y otros referentes opositores sostenieron que la decisión de Lema y otros opositores sostienen que la decisión de rescindir el contrato estaba motivada por razones políticas más que técnicas, argumentando que el Frente Amplio busca eliminar lo que dejó el gobierno anterior. Esto era principalmente lo que se soslaya y se explica frente a la oposición mediante el argumento que tienen a que este contrato se rescindiera. Por parte del Partido Colorado, apoyó la iniciativa y anuncia recursos judiciales para obtener información reservada sobre el asesoramiento jurídico recibido por el gobierno. Cabildo Abierto ha señalado que si existieron irregularidades o corrupción, los responsables deben responder ante la justicia sin importar el partido político. Por parte del Frente Amplio, algunos legisladores plantean que la propia coalición oficialista podría terminar impulsando una comisión similar
aunque con enfoques posibles a las irregularidades frente al proceso de compra de Cardama. El caso de Cardama nos viene a volver a poner un debate político y jurídico sobre el Uruguay hacia dónde van las compras públicas. Porque uno ve los números de licitaciones, ve un montón de cosas, pero ¿qué es lo que se hace con el dinero del contribuyente? ¿Son tan claros como dicen de ser una adjudicación? ¿Qué procesos tiene que tener y qué procesos se deben llevar a cabo para que esa adjudicación se le aluda a una empresa? ¿Hay legitimidad en los contratos más allá de la envergadura firmadas por administraciones anteriores? ¿Se sigue un mapa para decir, bueno, pasadas las gestiones esto se sigue manteniendo o hay ciertos consensos que se tienen que tener? ¿Qué trazabilidad tienen los contratos firmados de un gobierno hacia otro? Todos estos temas que abren el debate, sobre todo poniendo en foco que esto se sustenta con el dinero público. Vamos a hacer la primera tanda y a la vuelta vamos a seguir haciendo este tutorial para momentos difíciles. Te vamos a acompañar por la M1450 y te invito a que nos veas por CX46 en YouTube. Vas a YouTube, vas al buscador, pones CX46 y compartimos esta jornada hasta la 1 con vos. Doce y 26 del mediodía, cuando tu marca necesita calidad, presencia y confianza, acordate que Bimax es la respuesta.
desde 1973 junto a vos, acompañando emprendedores comercios de todo el país. Encontralos en Convención 12 y 18 entre Soriano y Canelones, con la mejor variedad en bolsas plásticas de polietileno, polipropileno, TNT y papel. Productos resistentes, bien terminados y pensados para que tu marca se destaque. Llamalos al 2908-5758 y descubrí por qué VIMAX, más que un sinónimo de calidad, es precio y trayectoria. Más de 50 años pensando junto a vos. Siguiendo este tutorial para momentos difíciles, como me gusta llamarlo a mí, otro de los temas que estaban en la agenda informativa era que la Intendencia de Montevideo prevenía reducir de entre 150.000 y 200.000 horas extras a sus propios funcionarios. Esta es una medida que se enmarca en relación a ese recorte presupuestario que viene llevando a cabo la gestión de Mario Vergara, en proporción a lo que sería una manera de reorganizar los recursos económicos de la propia intendencia del contribuyente. Y la noticia decía, la Intendencia de Montevideo anunció un plan para reducir de forma significativa las horas extras realizadas por sus funcionarios durante el 2026. La administración, encabezada por el intendente Mario Vergara, pretende una disminución entre 150.000 y 200.000 horas extras en comparación a niveles registrados en gobiernos anteriores. La medida fue presentada en el marco de la exposición de presupuesto quinquenal 2026 y 2030 ante la Junta Departamental, instancia en la que la Secretaría General de la Comuna, Viviana Repeto, brindó detalles sobre la proyección financiera y el funcionamiento interno para los próximos años. Según los datos que se recabaron y que presentaron en relación a años anteriores, durante la presentación entre el 2020 y el 2024, la Intendencia de Montevideo promedió unas 719.000 horas extras anuales, lo que representa un componente importante dentro de lo que sería el presupuesto municipal. En este contexto, la reducción proyectada para el 2026 busca contener costos y reorganizar los recursos humanos en proporción a la administración departamental. Repeto, explicó que el cálculo se realiza tomando como referencia la ejecución de horas extras registradas hasta septiembre del 2025 y que el objetivo es que el año próximo se registre una baja sustancial. El propio carnaval, yo miraba el fin de semana cuando el propio intendente Mario Vergara asistió al evento, cayó la cabra, la murga, le hizo una crítica y un golpe al propio intendente Mario Vergara en el Teatro de Verano. Le aludieron a los recortes que había hecho en la intendencia, a lo que fue los recortes también en TV Ciudad, a lo que es la limpieza de Montevideo. Había una parte muy picaresca, cómica o cualquier alusión que ustedes le quieran poner o definición, que decía, si te quieres deprimir, ven y pasa a pasear por 18 de julio. Era en base a aquella música Si te quieres divertir, creo que era de Bad Bunny. La murga cayó la cabra, dijo, si te quieres deprimir, ven y pasea por 18 de julio. Y es básicamente un poco lo que está pasando en relación a la falta o a los descuidados que se ve la ciudad en relación a los presupuestos que se puede tener. Y por el otro lado, la misma murga también hizo una alusión que casi es milagroso como el propio Montevideo, el propio Frente Amplio viene ganando Montevideo, teniendo la situación, la intendencia y la ciudad como se viene planteando, que se plantea que se ve descuidada y todo, y se tira un palito casi directo a la coalición, que teniendo todas esas cosas malas, la coalición no puede ganar en Montevideo. Siguiendo la noticia, después en relación a Montevideo, el descuido, voy a hacer un comentario al final que fue una situación que pasó el viernes pasado. Y en relación a esto, durante el octubre pasado, la Intendencia implementó una serie de restricciones como parte de un plan de contención financiera. Entre ellas, estableció una reducción del 40% de las horas extras y jornadas especiales, así como
una baja del 30% en el régimen conocido como el famoso sexto día. Entre estas medidas habían sido previstas inicialmente durante los 6 meses con vencimiento el 31 de marzo, sin embargo las autoridades municipales indicaron que la continuidad será evaluada en función a los resultados y las necesidades operativas de los distintos servicios. Desde la Intendencia de Montevideo aclararon que la intención no es eliminar completamente las horas extras, sino establecer un sistema más controlado. La directora de Recursos Financieros, Laura Tavares, señaló que a partir del 1 de abril se aplicará un cupo definido para regularizar su utilización. El objetivo, según explicaron las jerarquías, es reorganizar la actividad municipal de manera que las horas extras no se transformen en un recurso permanente. En cualquier administración privada, las horas extras no son un recurso permanente. Son unos recursos especiales que se usan en zafra o en algún cometido que la empresa necesita por fuera del horario normal al propio funcionario. Como planteaba, sino una herramienta excepcional para áreas que lo requieran. Sí, es algo excepcional, es un recurso que no es de carácter cotidiano. El desafío que plantea la gestión del propio Mario Vergara es la reducción proyectada planteada para la administración, mantener el mantenimiento de los funcionarios municipales sin recurrir a formas habituales extensas de jornadas. Algunas áreas específicas como la naturaleza operativa podrán continuar demandando horas extras, aunque en un marco más restringido. El anuncio se enmarca en una estrategia más amplia de ajuste y eficiencia presupuestal dentro del gobierno departamental, en un escenario donde el gasto parece ser controlado con prioridad. Una de las principales cosas que siempre se le criticaba a la ingeniera Carolina Cosa, la vicepresidenta, era el uso de los recursos públicos de manera descontrolada, o ciertos recursos que nosotros no los tomaríamos o no se tomaría de manera tan así. A ella siempre se le criticó ese uso desmedido de los recursos públicos. En alusión a esto, a la falta y a los descuidados que está Montevideo, el viernes pasado yo estaba en un local, en un comercio, y es algo que se viene marcando muy de manera categórica, que es la situación de las personas en situación de calle y cómo eso cambia el ambiente propio del comercio y del comerciante. En relación a esto, ¿qué quiero decir? Hay un tema, sobre todo en el descuido que se está teniendo por Montevideo, sobre todo en zonas Cordón, Ciudad Vieja, que viene básicamente para uno que no sé, que la tramita, que la camina, te genera una cierta advertencia cuando andás por esos lugares. El viernes pasado yo estaba en uno de los comercios, en un comercio, había una clienta delante mío. Frente a esto había entrado una persona en situación de calle, empezó a agredir a la clienta y cuando se la intentó destacar, cuando se le intentó sacar de ese lugar a la persona en situación de calle, se la sacó todo y la situación quedó lo mismo. Y por parte de los comerciantes se plantea que esta situación es repetitiva. Cuando vos vas a la peatonal Sarandí, ves caras básicamente que te terminan asustando. Si uno no pasara todos los días por una peatonal Sarandí, si uno no pasara todos los días por 18 de julio y Convención, si uno no pasara todos los días por las calles paralelas a lo que es 18 de julio, un turista o una persona que no está acostumbrada a Montevideo, yo no creo que se animaría a bajar. Lo que es el descuido de la ciudad de Montevideo, la falta de limpieza. Yo entiendo que el intendente Vergara está tratando de poner todos los recursos, que se está tratando de amplificar, de ver las maneras para regularizar esto. Pero hay un tema que también hay un ambiente de las personas en situación de calle, que no todas tienen este comportamiento, pero gran mayoría tienen, de una especie de intimidación hacia el ciudadano, hacia otro tipo o hacia otro ciudadano como ellos, que andan por la vía pública y que tienen el mismo derecho de transitarlas como ellos. Una manera de exigir un rédito económico, con el famoso pedir una moneda que si no les das se te enojan como poco, como barato lo sacás, no sé, algún insulto,
como grave, termina en alguna agresión propia a los ciudadanos que andamos, a los demás ciudadanos que integramos esta sociedad, y que pareciera ser que por parte del Estado, por un lado se dice que esto es responsabilidad o que esto es parte que se debería de encargar el Ministerio del Interior, otros dicen el MIDES, unos aluden a la Intendencia, pero que al neto, al total de todos los jerarcas, de todas las responsabilidades, de todos los organismos que deberían interactuar, que deberían hacerse cargo de esta situación, uno como ciudadano a la diaria no lo ve. Porque hay ciertos lugares de, no sé, lo que es Convención y Canelones. En la esquina hay un restaurante, un bar que tiene un excelente servicio, mejor calidad. El tema, vos vas a bajar desde 18 de julio, cruzar todo Convención para llegar hasta Canelones para disfrutar de ese servicio, y capaz que lo haces hasta antes de las 4 de la tarde. Pero pasadas las 4 de la tarde y de lunes a viernes, o no sé, hasta las 8 o hasta las 6, pero pasada ese horario de lunes a viernes, no sé si te animás a bajar hasta 18 de julio, hasta Convención y Canelones. O un sábado y un domingo como este local tiene abierto, no sé si te animás a bajar. Yo he bajado domingos ahí y es tierra de nadie, básicamente. Entonces uno tiende a esperar que uno que lo habita constantemente o que anda por esas calles, más o menos tenés cierta peculiaridad o ciertas condiciones, que te cuidas de acá, te cuidas de allá, y tratás de que eso no te afecte a tu día a día. Pero yo ayer escuchaba en Viva la Tarde, en Radio Sarandí de tarde, que el propio Jaime Clara con Valeria Superchi planteaban la idea de la ciudad vieja que está perdida. Y es una realidad. La cantidad de buques que andan en la ciudad vieja hoy, la cantidad, mejor dicho, de turistas que bajaron de los buques por semana de carnaval, que andan en la ciudad vieja y que uno no ve un amparo, que uno no ve seguridad, que uno no ve un incentivo para que el turismo siga funcionando. Y es un debate que se abre cada vez más hasta dónde Montevideo se la quiere llevar y hasta dónde Montevideo se la admite como la ciudad más viajera y más aceptada dentro del Uruguay. Montevideo es el sitio más visitado. Hay que darle cierta seguridad a los visitantes que vienen, porque uno que es ciudadano, uno que habita más o menos esos lugares o que tiene que pasar, uno ve que ahí no hay seguridad y que como mínimo hay ciertas caras que te asustan. Esto no es juzgar, no es nada, es un tema de seguridad. Uno que habita esos lugares y ve y tiene además ciertas consideraciones, imagínense en un turista. No hay una estructura clara para que esto funcione bien. ¿Será cosa del ministerio? ¿Será, no sé, responsabilidad de cualquiera, del MIDES, de la Intendencia? Bueno, que alguno actúe para que esto pueda ser llevado de manera de normalidad, de manera que un turista pueda visitar, de sábado después de las 12 del mediodía. La ciudad vieja hoy en día se vuelve casi inhabitable. La mayoría de las personas no se animan a viajar, a pasar a lo que es Ciudad Vieja. Te van hasta la peatonal Sarandí y hasta ahí nomás y vuelven para atrás. Día de semana, horario normal, no estamos hablando de pasar a las 6 de la tarde, las 7, y ni estamos hablando de mirar para la boca calle, para el costado, que ya no te da ganas de bajar. Entonces yo creo que el Estado, como un mínimo de mismo reactivar su propio sector, de reactivar la economía, de dar una buena imagen, de no ser perjudicial para sí mismo, tiene que poner ciertas estrategias y ciertas cosas para que esto se pueda concurrir. Y lo que es las bocacalles, tratar de amplificar alguna medida. Porque el comercio, los comerciantes sobre todo, los impuestos que pagan y que no se está viendo una venta. Y si no se ve la venta, encima le sumás el clima que tienen en esas calles, en ese lugar, que hay muchos comerciantes que te plantean que hay muchos clientes que deciden no bajar o dejar de ir a ese comercio por el ambiente que hay. Y alguna resolución el Estado tiene que tomar esto. Porque no puede llegar a ser tierra de nadie, no puede ser que una persona que no se considera ella misma
como yo vi en el local, que nadie la iba a sacar, que no se corresponde o que no se ve apta para vivir en sociedad, cambie un clima o cambie una normalidad o cambie una situación, un comportamiento habitual que tiene un comercio. Personas en situaciones de calles que han entrado a molestar a comercios, los que cruzamos o andamos básicamente por lo que es el centro, lo ves todos los días. Y esto debería de cambiar. Yo quería hacer un comentario en eso porque justo ayer escuché el comentario de Clara y Superchin en Viva la Tarde y me pareció pertinente porque es algo que pasa más común de lo que uno cree. Pasa con notoriedad. Y vas desde al Estado o vas de los jerarcas y te dicen estamos el plan ya se evacuó o estamos en eso. El plan ya se aplicó, pero ¿qué? A la realidad uno no ve un plan que se haya aplicado ni que esto diga, bueno, tiene medidas notorias para que diga, bueno, ¿sabes qué? Tal medida se implementó acá y esto valió la pena. Bueno, otra de las cosas también que dentro de la agenda informativa se marcaba ese famoso acuerdo que hizo el Parlamento con la Unión Europea. El gobierno uruguayo entregó al Parlamento el texto autenticado sobre el acuerdo Mercosur y Unión Europea, dando inicio a su etapa formal de este estudio legislativo. El documento constó con más de 4.000 páginas y que fue firmado en la Asunción el 17 de enero y representa uno de los tratados comerciales más relevantes entre ambos bloques. El canciller Mario Lubetkin presentó el acuerdo ante la presidenta del Senado, Blanca Rodríguez, quien estableció la importancia del vínculo comercial con Europa, uno de los principales destinos de la exportación en el Uruguay. El Parlamento creará una de las comisiones especiales bicameral para analizar el texto a partir del 17 de febrero. En el día de hoy, supuestamente se va a crear esta comisión, o se tenía previsto, mejor dicho, crear esta comisión bicameral para analizar el texto con la participación de ambos actores políticos, empresariales, sindicales y académicos. El tratado busca establecer una amplia zona libre de comercio, aunque genere debate por el posible impacto en sectores industriales y productivos locales. Otro de los temas también que se enmarca en la noticia es un título que titulaba Búsqueda la semana pasada, que es Mónica Ferrero hace sondeo de fiscales interesados en investigar el cibercrimen y avanzar en la instalación de la escuela. La fiscal de corte subrogante Mónica Ferrero indicó un sondeo interno entre fiscales con el objetivo de identificar interesados para integrar y dirigir la famosa nueva escuela de fiscalía que fue la creada recientemente con la ley de presupuesto. La medida responde al crecimiento sostenido de delitos vinculados a la tecnología, como estafas digitales, fraudes informáticos y ataques cibernéticos y otras modalidades criminales que se desarrollan en el entorno virtual. Según informó al semanario Búsqueda, Ferrero comenzó a consultar fiscales letrados adscriptos y adjuntos de Montevideo sobre su disposición a asumir funciones en esta nueva unidad. En un tema que ahora con esta ley de presupuesto se creó esto, y está bueno que el Estado, yo creo que empiece a sondar estas áreas que es un tema que ya nos abarca todo lo que es la ciberseguridad y hasta dónde hasta dónde el Estado va a combatir esto y qué medidas y herramientas el propio Estado tiene para que esto deje de ser un problema latente para todos los uruguayos. Otro tema que marcó la agenda informativa fue el cierre de la planta de Conaprole en Rivera. La cooperativa láctea comunicó el cierre definitivo de su centro de distribución en Rivera en el marco de un conflicto sindical que se extiende desde hace aproximadamente 9 meses. Según explicó la empresa, la decisión se debe a una conflictividad sindical sostenida que habría provocado importantes pérdidas económicas y afectando a la operación logística y comercial en el norte del país. Conaprole señaló que se realizaron varias circunstancias de negociaciones frente a la mediación del Ministerio de Trabajo, pero no logró un acuerdo y las medidas gremiales continuaron. El centro de Rivera funcionaba como punto clave para la distribución de productos en esa región y estaba vinculado a la antigua planta 14, cuyo cierre ya había generado controversias en el 2025. Tras el anuncio, la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole, AOEC,
convocó un paro de 24 horas a la medida, denunciando el impacto sobre los puestos de trabajo. Acá se vuelve a abrir el famoso escenario que se hace ahora con las pérdidas de trabajo y cómo el Estado puede, si puede incidir en esto o no. Nosotros hemos intentado, o yo prácticamente he intentado comunicarme con el intendente de Rivera, Richard Sander, a lo cual no obtuve respuesta, para a ver cómo iba a afectar esto en el comercio, cómo iba a afectar, cómo la intendencia veía este cierre de la planta de Conaprole. He intentado comunicarme con el intendente 2 veces, a lo cual no he tenido respuestas, ni por lo menos un visto en el mensaje, y para tratar de ver cómo más o menos esto se enmarca en la cotidianidad y en ese sector, sobre todo de fronteras, donde está más pegado siempre lo que tiene que ver el sector económico. Otra de las cosas, ahora yendo más al contexto internacional, es esa famosa reforma laboral que lleva a cabo el gobierno de Milei. El Senado de la Nación, de la Nación Argentina aprobó en la madrugada del 12 de febrero la controvertida famosa reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei con 42 votos a favor y 30 en contra. Tras más de 14 horas de debates en el recinto, esta votación marcó una sanción, lo que significa la iniciativa ahora debatida en Cámara de Diputados. Hoy yo creo que andaban en algo de eso porque biché un poco por Infobae de mañana, vi en el portal y vi que se estaba tratando algo de la ley de esta reforma laboral. El oficialismo liderado por la Libertad Avanza, junto a los aliados de la Unión Cívica Radical, la UCRO y el PRO y otras fuerzas provinciales, defendieron la reforma como una necesidad urgente para modernizar el mercado laboral argentino y reducir la informalidad que actualmente afecta el 43% de los trabajadores. En su defensa, la presidenta del bloque oficialista, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que la legislación vigente es obsoleta y que sin cambios estructurales no se podría generar un empleo formal sostenible. A ver, es casi raro. Yo te voy a dar algunos datos ahora que van a al menos abrir un debate con esta última parte del diálogo que dijo la ministra de Seguridad y senadora actual Patricia Bullrich, que dijo que sin cambios estructurales no se podrían generar empleo formal sostenible. Yo estuve viendo un poco de datos, sobre todo los leí en la página oficial del propio gobierno, y hay datos a tener en cuenta acá que me parecen importantes que soslayarlos y explicarlos para a la hora de entender, y la idea esa del concepto empleo formal y sostenible. El sueldo básico de un argentino, una persona que cumple una jornada entre comillas normal de 8 horas para trabajadores de carácter mensual con jornada completa, como sería el concepto de ese presupuestado, es de 346.800 pesos argentinos, que a cambio uruguayo viene a dar 9.630 pesos. Se considera que una persona que tiene una jornada completa para trabajadores de carácter mensualizados, el sueldo básico de ellos es de 9.630 pesos. Bien, teniendo en cuenta este rango, que la canasta básica para que un argentino no sea considerado en carácter de pobre, como mismo lo titula el gobierno, porque en la fuente de ello, en el Ministerio de Capital Humano, en la web, tenés que recibir como de plata 1.257.329 pesos. Si vos cobrás o percibís como canasta básica superior a el millón más o menos y unos quebrados de pesos, no se te puede percibir en canasta de pobre. Bien, el sueldo básico de un argentino es de 346.800 para una persona que está en carácter mensual. Casi 3 veces más, 2 veces y media, si te vas a la matemática fina, tenés que cobrar para percibirte de alguna manera una condición normal o un poquito clase media. Bien, dato a esto,
Según el último informe de la cuenta de ingresos e insumos de la mano de obra, hay 12.941.000 asalariados distribuidos en 15 sectores de actividad en Argentina. Entre ellos tenés 7.272.000 que se encuentran en carácter de blanco, quiere decir acá en caja, como se diría acá en el Uruguay. Y tenés 5.669.000 en carácter de informalidad, que reciben una prestación económica, quiere decir cobran, pero no hacen aportes jubilatorios, no hacen un aporte a lo que sería la caja como normalmente se debería hacer. Y otro dato que se plantea y se soslaya es que el 72% de las personas cobra un salario mínimo. Entonces vos tenés que el 72% de las personas, se me complicó con los lentes, el 72% de las personas cobran un salario mínimo, que es decir, por debajo de 1.000.000 de pesos, que la canasta básica es por encima de 1.000.000 de pesos, y tenés esta famosa ley que plantean ellos, que dentro de la ley se dice que si vos te golpeaste jugando al fútbol, o tenés una enfermedad, por ejemplo una gripe, o lo que confiere, se te va a abonar el 70% de tu sueldo. Es parecido a lo que se hace en el Uruguay, que si vos te enfermás, el seguro te paga el 70%, sí. Acá hay una diferencia. Que acá, en la ley que planteó el gobierno, la reforma laboral, no distingue qué tipo de enfermedad. ¿Es lo mismo una enfermedad, una gripe, que un cáncer? Acá no. En la ley, como se plantea la ley actual de la reforma laboral en Argentina, es lo mismo. No hace una distinción entre un paciente oncológico, por ejemplo, a una enfermedad, a una gripe. No distingue. Entonces, si vos tenés que el 72% de los argentinos cobran por debajo de un salario mínimo, tenés que el sueldo básico de Argentina son 346.000 pesos, 346.800 pesos, tenés que 5.669.000 están en carácter de informalidad, esta reforma laboral, se abre la pregunta, ¿creará empleo formal y sostenible? Y no. ¿Por qué? Porque si tenés todos estos índices y la tendencia te tiende a que siga creciendo el empleo informal y no haces acepciones en lo que tiene que ver con la reforma laboral, no es lo mismo un paciente oncológico con una persona que tiene una gripe, es un tema a debatir. Vamos a hacer la última tanda, vamos a leer los portales y te vamos a dar la recomendación literaria.
12:56 del mediodía y decimos titulares. Bien, por el lado del semanario Búsqueda, tiene como su principal portada, acuérdense que sale cada jueves, el gobierno asume que la economía creció menos de lo previsto en el 2025, mientras surge el análisis pesimista. Por el otro lado, tenés a Brecha, que la portada de hoy dice el síntoma Epstein, la psicosis colectiva en torno a la red de trata del poder. Por el lado de La Mañana, tiene como principal portada Uruguay pide cambios, impuesto del 1% a los más ricos, la propuesta que divide al Parlamento. Por el lado de La Diaria, tiene como portada el Tribunal de Cuentas analizará el jueves la reformulación del proyecto Neptuno. Tiene también un poco de carnaval. Por el lado del País, titula Cardama, la coalición alcanza los votos para instalar comisión investigadora. Por el lado de Clarín, el periódico argentino, tiene como principal portada la CGT lanza su cuarto paro general contra el gobierno de Milei, pero no habrá movilización. Por el lado de La Nación Papel, de Diario de Argentina, titula el gobierno busca aprobar la reforma laboral el próximo jueves y la CGT va al paro general. Por el lado de Página 12, el Diario de las Abuelas, titula la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El gobierno quiere que la Cámara de Diputados transforme urgente la ley, aunque si lo hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios de transporte. Y tiene como principal portada parada obligatoria. Por el otro lado, Folia de San Pablo titula reducción de jornada laboral, disminuye el PBI en 6,2%, mientras las centrales aprontan. Por el lado del New York Times, tiene como principal portada el análisis de cómo están los mercados y cómo se vería de alguna manera la operación de Estados Unidos frente a Irán, esa posible, de alguna manera, no sé si se podría decir guerra o un camino abierto para iniciar esa conversación que tiene Estados Unidos con Irán. Por el otro lado, estos fueron las portales de los diarios. Acordate que, como siempre nosotros decimos, más periodismo, más comunicación, más cultura. Siempre está bueno leer un poquito de todo, informarte con todo, para que vos a partir de ahí tengas una opinión hecha y no seas algo que repitan constantemente. Como cada martes a las 12 yo te invito a poner primera y pensar porqué de las cosas, a que nos sigas por CX46 en YouTube por streaming, que nos sigas en el porquedelascosas.com y como yo siempre suelo decir, que más temprano que tarde siempre está bueno volver a pensar. Hasta el próximo martes. Ho fatto errori che ripensandoci non farei.